Queridos hermanos y amigos, reciban mi cordial saludo en este día. Hoy estaremos tratando el tema rudimentos del Evangelio y nos sirve como fundamento bíblico el escrito del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 1, los primeros 7 versículos. Dicen así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Introduciendo el tema propiamente, tengo la impresión pastoral que el término evangelio lo conocemos y repetimos sin entender del todo su significado. Lo asociamos con Cristo, también con el mensaje que predicó. Lo asociamos también con la práctica de vida de los evangélicos. Y hay razón al creer de tal manera. Sin embargo, es necesario conocer su significado y, por supuesto, lograr la experiencia de vivir conforme a ese significado y ojalá de la manera correcta. En esta reflexión comentaremos algunos aspectos sobre el tema con el firme propósito de ayudarlos a vivir el Evangelio conforme a las Escrituras. En primer lugar, conozcamos su significado. El Diccionario Ilustrado de la Biblia nos dice que evangelio es la transcripción del sustantivo griego evangelion. Significa buenas nuevas. Es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. En el Nuevo Testamento, nos dice el diccionario, se expresa no solo en forma de sustantivo, sino también en forma verbal, evangelizo, que significa proclamar o anunciar el Evangelio. El Evangelio es buena noticia, según Pablo, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Citemos como ejemplo a Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Con justa razón, al profeta Isaías se lo identifica como el evangelista del Antiguo Testamento, ya su libro, el Evangelio del Antiguo Testamento. Tanto Isaías como los apóstoles en el Nuevo Testamento proclamaron el Evangelio con gozo y convicción en la certeza que estarían librando a sus coterráneos de la esclavitud del pecado.
Ese es fundamentalmente el propósito redentor de Dios para la humanidad entera y en toda la historia. En segundo lugar, el contenido del Evangelio es Jesucristo. Pablo identifica a Jesús como descendiente de David según la carne, según su humanidad, declarado Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo y por la resurrección de entre los muertos. Durante su bautismo por Juan el Bautista, el Espíritu Santo desde el cielo sentenció: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estoy citando Mateo 3, verso 17. Más tarde, en su ministerio y durante la transfiguración, una voz desde el cielo ratificó lo sentenciado en el bautismo con las mismas palabras, añadiendo: a él oíd. Mateo 17, verso 5. Según Pablo escribió: si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Sin embargo, concluye: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 20. El nombre Jesús significa Salvador. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. De manera que la buena noticia, el Evangelio, es Jesucristo. Su concepción milagrosa, su vida, su ministerio, su mensaje, su sacrificio, su muerte, su resurrección configuran la buena noticia para la salvación de todo aquel que cree en él. En tercer lugar, el Evangelio, la buena noticia, debe ser proclamada. Pablo nos instruye que fue llamado a proclamar el Evangelio y lo hace en total obediencia a la fe. Creo que, además, inspirado en el modelo supremo, Jesucristo. Jesucristo mismo proclamó el Evangelio. Dice Mateo que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Tal parece ser una estrategia de proclamación. Enseñar, predicar, sanar. Debemos ser ejecutores de esta enseñanza. Viene a mi mente la excelente lección que le ofreció a Nicodemo, quien era un erudito en Antiguo Testamento, magistrado, miembro de la Corte de Justicia judía, con una moral envidiable, con una sólida economía. Jesús le enseñó el nuevo nacimiento, es decir, los rudimentos del Evangelio, lo básico, y él tuvo la experiencia. Hay otras ilustraciones: la transformación de vida de la mujer samaritana, las enseñanzas en el Sermón de la Montaña, la mujer pecadora que fue restaurada. Y en cuanto a sanidades, hay que recordar a la mujer con flujo de sangre, 12 años sufriendo su mal, los leprosos sanados, los ciegos, los cojos, el endemoniado gadareno y otros casos. Enseñanza, proclamación y sanidad. Ese es el Evangelio como doctrina y praxis que Jesús nos ha enseñado y debemos proclamarlo como buenos cristianos. En cuarto lugar, ¿qué produce la buena noticia, el Evangelio, en la vida del que cree? En los personajes mencionados observamos que se da un acercamiento relacional con Jesús. Implícitamente se produce un arrepentimiento de corazón con una súplica de perdón. Es en ese preciso momento que Dios en Cristo actúa otorgando perdón, justificando al pecador, es decir, declarándolo justo, muy a pesar de sus pecados. Esto se conoce doctrinalmente como la justificación. Inmediatamente, Dios continúa su obra de gracia y renueva la vida del penitente. Se produce, ya dije, por gracia divina, el nuevo nacimiento. Esto se conoce doctrinalmente como la regeneración. Y para concluir este proceso inicial, Dios adopta al justificado,
al renacido como hijo suyo. Esto se conoce doctrinalmente como la adopción. La buena noticia, el Evangelio, es lo que Dios quiere que cada ser humano entienda, comprenda y experimente conforme a la voluntad de quien nos ha creado, de quien nos ha dado la vida, y que hay que vivirla en abundancia, en plenitud, en certeza de comunión con el Dios Trino. Esto es Evangelio. Conclusión. El gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, así conocido en el mundo, tuvo la experiencia de la salvación por el Evangelio de Jesucristo. Fue llamado a predicar lo que había experimentado en carne propia y lo hizo en total responsabilidad, sacrificialmente, denodadamente. Anhelaba que todo ser humano, al escuchar el Evangelio, internalizara en su vida el mensaje, experimentara el nuevo nacimiento, una nueva vida, y se constituyera en un verdadero hijo de Dios. Y en consecuencia, un proclamador del Evangelio que cada ser humano necesita escuchar y vivir. Oremos. Dios de amor, Dios de salvación, nos presentamos delante de ti. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y suplicamos tu perdón. Concédenos, oh Dios, esa gracia tuya. Justifícanos, renuévanos y adóptanos como hijos tuyos. Te damos gracias por escucharnos y por conceder respuesta a nuestra oración. Gracias por la buena noticia, por el Evangelio en nuestras vidas. Amén.